what it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, cause we're golden. They can't ever break us down, cause we're golden. Ok people, vamos a un nuevo video. Mi nombre es José Miguel Grande Reyes. Bueno, en este día yo les voy a explicar en qué consiste lo que es un inversor de corriente alterna a directa. Bueno, les voy a explicar sobre un poco de lo que he investigado en qué consiste esto. Bueno, un esquema y funcionamiento. Bueno, este es un inversor, el cual es su funcionamiento, qué elementos lo componen, cuál es su principio de funcionamiento y cuáles son sus principales tipos de inversores utilizados en las situaciones y necesidades más comunes. Bueno, gracias a la ayuda de simples diagramas ilustrados serás guiado en la comprensión de este importante dispositivo electrónico que es indispensable en muchos campos de aplicación. Bueno, además vamos a encontrar lo que es un esquema eléctrico para construir un inversor de onda cuadrada y números de consejos prácticos para poder realizar en una compra segura, consciente y duradera. Bueno, comencemos. ¿Qué es un inversor y para qué nos sirve esto? Bueno, este inversor es un dispositivo electrónico capaz de transformar lo que es una corriente continua o DC en una corriente alterna AC a un voltaje y frecuencia determinados. Por ejemplo, si tenemos que alimentar un electrodoméstico que funciona en corriente alterna de 230 voltios con una frecuencia de 50 Hz, pero no tenemos a disposición la corriente alterna de red. Gracias al inversor igualmente podemos alimentarlo utilizando una fuente de corriente continua como una batería de 12 voltios DC. Al igual, por lo tanto, es indispensable usarlo para alimentar a través de corriente continua los dispositivos electrónicos que funcionan en corriente alterna. Como podemos decir, los inversores se utilizan en un sistema fotovoltaicos aislados, autónomos, para alimentar dispositivos electrónicos de casa, aisladas, refugios de montaña, cosas rodantes y barcos. Igual también se utilizan en sistemas fotovoltaicos conectados a la red para introducir lo que es la corriente producida por la planta directamente en la red eléctrica y de distribución. Al igual, los inversores también se utilizan en muchas otras aplicaciones, como podemos observar lo que es desde un grupo de continuidad hasta controladores de velocidad de motores electrónicos, desde conmutadores de energía a la iluminación. Bueno, el término de inversor también se puede utilizar para referirse a un grupo rectificador inversor alimentado por corriente alterna y utilizado para variar lo que son los voltajes y la frecuencia de la corriente alterna en la salida en una función de la corriente de entrada, como por ejemplo para la alimentación de particulares máquinas de operación. Los inversores más comunes utilizados para alimentar cargas de corriente alterna son de tres tipos. Bueno, como número uno tenemos lo que es un inversor de onda cuadrada. Como segundo punto tenemos lo que es un inversor de onda sinusoidal modificada. Como tercer punto tenemos lo que es un inversor de onda sinusoidal pura. Bueno, los inversores de onda cuadrada son adecuados para su suministro de carga puramente resistivas. Los inversores de onda sinusoidal modificada son adecuados para cargas resistivas y capacitivas, pero con cargas inductivas pueden lo que es producir un ruido. Al igual, finalmente, los inversores de onda sinusoidal pura son aptos para todo tipo de cargas, porque estos reproducen finalmente una onda sinusoidal igual a la de nuestra red eléctrica doméstica. Bueno, ¿cómo funciona un inversor? Bueno, ahora comenzamos a explicar este interesante fenómeno de transformación de energía.
hemos dicho que un inversor puede obtener una o corriente alterna a partir de una corriente continua. Para comprender este fenómeno es importante comenzar con la explicación de lo que es un alternador. Bueno, ¿qué es un alternador? Esto es una máquina eléctrica giratoria que esta transforma la energía mecánica a energía eléctrica en una forma de corriente alterna a través del fenómeno natural de la inducción electromagnética, como por ejemplo es el dínamo para bicicletas. Bueno, es una forma más simple, se compone de una bobina de alambre con un imán giratorio al lado. Tan pronto como un polo del imán se acerque a la bobina, este creará una corriente inducida a la bobina y esta fluirá en la dirección opuesta a la rotación del imán. Entonces esto se produce a una corriente alterna. Ahora veamos cómo se comporta un transformador. Bueno, un transformador también produce una corriente alterna inducida en la bobina, pero en este caso el campo magnético es variable. Es producido no por un imán, sino por otra bobina, llamada bobina primaria, que tiene una corriente alterna que fluye en toda ella. Bueno, cada bobina atravesada por una corriente eléctrica alterna se comporta como un imán y produce un campo magnético. Bueno, si esta es la dirección de la corriente cambia, la polaridad del campo magnético cambia. La utilidad de un transformador está compuesta ya sea de un doble bobinado o que ésta tenga de 2 veces el número de giros. Con respecto a la bobina primaria, la tensión secundaria será el doble del voltaje. Aplicado a la bobina primaria, en realidad podemos producir la tensión que queremos, variando el tamaño de las bobinas. Bueno, si en la bobina primaria, en lugar de corriente alterna, dejamos que esta fluya con corriente continua de una batería, no se forma lo que es absolutamente ninguna corriente inducida en la bobina secundaria, ya que porque el campo magnético no cambia, pero sí cambiamos la dirección a la corriente continua y rápidamente. Ya sea que rápidamente, entonces habremos creado lo que es un inversor muy simple y funcional. Este inversor emite en la salida de una onda cuadrada cuya frecuencia depende del tiempo en el que cambiamos ya sea su dirección en la corriente continua que circula en la bobina primaria. Bueno, ¿cómo hacer posible que estos cambios continuos y rápidos de forma automática? Bueno, ya sea utilizando un circuito de transistores o mejor aún realizarlos a través del MOSFET o tiristores que son más eficientes. A continuación encontrarán el diagrama para crear un inversor de onda cuadrada muy simple, utilizando lo que es un circuito multivibrador estable para impulsar lo que es una bobina primaria. Naturalmente, este tipo de inversor es rico en armónicos y por lo tanto no es adecuado para alimentar lo que es cargas capacitivas ni inductivas. Solo es posible suministrar cargas puramente resistivas, como por ejemplo las lámparas de filamento o calentadores eléctricos. Bueno, a continuación mi compañero Carlos Alfonso Delgado Castro le seguirá hablando más a fondo sobre el tema. Tengan todos buenos días, mi nombre es Carlos Alfonso Delgado Castro de Electrónica 11A. En este le hablaré sobre un esquema de inversor de onda cuadrada. Los transistores de K1, Q2, así como el transformador T1 determinan cuánta potencia puede suministrar el inversor Q1 y Q2. Son transistores 2N355T1. Es un transformador con una corriente máxima de 15A. En este caso el inversor puede suministrar alrededor de 300 voltios.
Recuerda que si opera con altas corrientes, este inversor absorberá cantidades considerables de corriente de la batería. En poco tiempo podrías encontrarte con la batería seriamente dañada, por lo tanto es aconsejable configurar un sensor por la interrupción. Automáticamente el funcionamiento de un inversor tan pronto como la batería caiga por debajo de un determinado umbral de voltaje. Además, es bueno insertar un visible de protección antes de poner funcionamiento en el circuito. Bueno, les hablaré sobre un inversor de onda sinusoidal pura. Para obtener una corriente alterna a la salida de nuestro transformador, debemos aplicar una corriente sinusoidal en la entrada para producir una onda en la bobina. Primeramente necesitamos un oscilador, uno de los osciladores más simples que podemos hacer definitivamente en el puente, con transistores FET. La salida tiene un rendimiento estable gracias a la retroalimentación. Bueno, en la mayoría de los circuitos oscilantes de la corriente de la salida será de baja intensidad, pero en cualquier caso, como podemos ver, no será suficiente para impulsar la bobina principal, por lo tanto esta corriente tendrá que amplificada, por lo que será más o menos equivalente a un potente amplificador de audio para producir una alta corriente para la bobina primaria del transformador. Bueno, el transformador, aunque es muy útil, no hace nada para nada. Aunque aumenta la tensión, la corriente se reduce y la potencia con voltaje y corriente permanece igual, descuidando las pérdidas internas del transformador. En otras palabras, para obtener la salida en corriente alterna necesitamos suministrar en la entrada 1K en corriente continua. En este momento les hablaré sobre el inversor Grid-Team. Es un inversor de tipo enlace de cuadrícula, por otro lado tiene una función diferente a la del inversor. De hecho, no solo transforma una corriente continua en corriente alterna, sino que también puede introducir esta corriente en la red eléctrica nacional. Para realizar esta función del inversor Grid-Team debemos tomar muestra de voltaje de la red y en la sincronización para las transferencias. Esta ha sido mi participación. Pasará a mi compañero a explicarles sobre el circuito. Hola a todos, tengan muy buen día. Mi nombre es José Claudio Martínez Muñoz, de Electrónica 11 del Grupo A. En esta ocasión yo les estaré explicando lo que es el circuito que hemos utilizado en este proyecto. Y a continuación procederé a explicárselo y haré mención de los elementos que hemos utilizado, y al final les mostraré la señal senoidal que obtenemos al ejecutar el circuito. Como les comentaba, yo les explicaré el circuito en el programa Livewire. Como podemos ver, aquí lo tenemos abierto. Este nos da unas ventanas de múltiples opciones y en ellas hay especificaciones y funciones que realizan. La que más se utiliza y la principal es esta, aquí es la barra de herramientas. Es en donde encontramos nuestros elementos a utilizar, y en nuestro caso abrimos esta barra y seleccionamos el elemento como tierra, una fuente de 12 voltios que se le configura su capacidad. También tenemos resistencia, tenemos diodos, también tenemos lo que son los transistores, una puerta lógica de la serie. Esto hay que especificarlo. La que se utiliza es la de la serie 7400, la cual será una inversora 74LS04, la que hará la inversión. También utilizamos un transformador y un timer 555, capacitores, un potenciómetro,
y procedemos a lo que es el armado. Finalmente obtenemos el circuito. Es un poco largo al momento de armarlo porque lleva muchos elementos, pero lo hemos armado. Una vez finalizado el circuito, le añadimos un osciloscopio y luego lo conectamos en la resistencia de 10K, que esta está conectada al transformador, y la salida 1 va al transformador, la salida 2 a la resistencia con relación al transformador. También tenemos el dimmer 55 y nuestra señal de ondas senoidales, la que se muestra en la pantalla amarilla, que al darle play se ejecuta y nos muestra lo que es la señal senoidal. Y este es nuestro inversor de corriente alterna a directa. Cabe recalcar que en este circuito se utiliza lo que es el puente H, con el cual hemos venido trabajando en muchas ocasiones. Esto ha sido todo. Muchas gracias.